Bien, hoy quiero compartirles una escritura que dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y allí dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo a un carcelero en Filipos. Resultó que Pablo y Silas habían venido a Filipos, estaban predicando el evangelio, enseñando el camino de salvación. Y el pueblo de Filipos se le rebotó y vinieron contra ellos, los agarraron, los azotaron, los acusaron, los azotaron y los metieron en la cárcel en Filipos, bajo el mando de este carcelero. Él tenía que cuidarlos, él los metió y los encadenó. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. Y de repente vino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron. Y las cadenas se le cayeron a Pablo y a Silas. Y todas las puertas de los presos se abrieron. Y dice que este carcelero, porque era medianoche, se despertó y creyó que todos los presos se habían escapado. Y él era responsable por ellos y dice que se iba a matar y cogió su espada para matarse. Y Pablo le dijo: no te hagas daño, que aquí estamos todos. Y entonces él miró y vio y creyó en el poder de Dios, que cómo los había librado. Y por eso la pregunta, dijo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Había visto cómo Dios le había abierto las puertas a Pablo y que sus cadenas se habían caído. Creyó en el Dios viviente. Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y dice que ellos creyeron con su familia y esa misma noche se bautizaron. Creyó con toda su familia. Pero lo que me quiero referir en esta mañana es la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que hoy en día ya la gente no se hace. Como que no se preocupan de su destino después de que partan de este mundo. No hacen preguntas ya hoy en día acerca de la salvación del alma. Y el alma sobrevive a la muerte física. Pero hoy en día como que ya no es del interés público preguntar acerca de la salvación. Pero este carcelero sí preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hubo otro que, cuando Jesús caminó por la tierra, también vino alguien que le preguntó al Señor Jesucristo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? También una pregunta acerca de la salvación.
Y el Señor le respondió al que le preguntó: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. O sea, el Señor le dio a entender que sí eran pocos los que se salvan. La realidad es que el camino a la vida es angosto y la puerta es estrecha. Es el camino que lleva a la vida, dice en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, que pocos son los que entran por esa puerta estrecha, que pocos son los que andan por ese camino angosto, que la puerta de la perdición es ancha. Ancha es la puerta y el camino espacioso, el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por esa puerta ancha va la mayoría del mundo y ni siquiera sabe que están andando por ese camino espacioso que lleva a la perdición. Ya han entrado por la puerta ancha y caminan ese camino espacioso rumbo a la destrucción y a la perdición de sus almas, pero no lo saben. Tan fácil se entra, que se entra prácticamente sin saberlo por la puerta ancha y el camino espacioso que va rumbo a la perdición. Pero el camino angosto y esa puerta estrecha que lleva a la vida, hay que esforzarse para entrar en ella. Y esa puerta es Jesús. Esa puerta es Jesús. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Será salvo. Hablando de la salvación del alma, Juan 10:9, lo puedes ver allí. Lo que dijo Pablo al carcelero cuando preguntó acerca de la salvación: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta que le dijo Pablo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la única puerta de salvación, Jesucristo. Hacía como 30 o 40 años atrás, tal vez 40, había un programa en televisión de que era un juego y que ponía varias puertas en el programa. Creo que se llamaba El precio es correcto. Así se llamaba el programa en inglés. The price is right, que significa el precio es correcto. Y en el programa tenían puerta número 1, puerta número 2, puerta número 3 y puerta número 4. Y en cada puerta había algo. Podía haber un carro, podía haber en otra muebles, y a veces podía aparecerle hasta un burro. Según la puerta que escogieran en el programa, les venía el premio. Sí, pero para entrar al reino de los cielos no hay puerta número 1, no hay puerta número 2, no hay puerta número 3 y puerta número 4. No hay diferentes puertas. Pero hoy en día la humanidad se levanta puertas para entrar o procurar entrar al reino de Dios. Examinemos algunas de esas puertas. La puerta de la religión,
Muchos creen que porque son religiosos, que para entrar al reino de Dios tiene que ser religioso, pertenecer a alguna organización religiosa. Y ponen su fe es en esa congregación. Y cuando parten de este mundo se hallan que pertenecer a una organización religiosa no les da el derecho a entrar al reino de Dios. Si hablamos de religión, hablemos de los fariseos y de los saduceos, religiosos hasta morir en el tiempo de Jesús. Tú los puedes ver en esos programas bíblicos. Su vestimenta era de piedad religiosa, lo que quiere ver el hombre, la piedad externa. Pero ¿qué les dijo el Señor? Profesaban ellos la religión judía, que la religión judía era algo dado por Dios, preceptos, estatutos. Dios les había mostrado el camino, tenían ordenanzas, mandamientos. Era la cátedra de Moisés, como decía, como dijo el Señor, que muchos se sientan en la cátedra de Moisés. Sin embargo, tan religiosos, y el Señor les dijo a los mismos fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis vosotros de la condenación del infierno? O sea, con todo y ser religiosos, iban directo al abismo, al infierno. Porque es que no se trata de ser religioso. Se trata de creer en Cristo. Se trata de seguir a Cristo, de obedecer su voz. El pertenecer a una organización religiosa, si tu fe es esa, estás perdido. Entonces esa puerta, pongámosle, esa puerta queda obsoleta, la puerta de la religión. No sirve. No sirve para entrar al reino de los cielos. No sirve para salvar tu alma. Tal vez ahí, si es una organización verdadera, si es la iglesia de Cristo, te va solamente a señalar el camino a la salvación. Y ese camino tiene que ser Jesucristo, nadie más. Solo Jesús. No es Pedro, no es María, no es Pablo, no es Moisés, no es nadie más. Solo Jesús. Pero la iglesia de Cristo, una asamblea puesta por Dios, solo te puede señalar el camino para que tú lo sigas. Pero tú tienes que tener fe en Él. Tú tienes que activar tu fe y seguirle. Tú tienes que obedecer el Evangelio. Si no lo obedeces, puedes estar en la iglesia más santa del mundo, te pierdes. Entonces la religión, el pertenecer a una organización religiosa, no es lo que te salva. Puerta desechada. Otros piensan que por sus buenas obras, otra puerta, que por sus buenas obras es que van a heredar el reino de Dios, que por sus buenas obras, y sus buenas obras pesan más en la balanza que sus malas obras, tienen el cielo ganado. Y tan equivocados están. Tú puedes levantar un hospital para los pobres y para los enfermos. Eso no te da entrada al reino de Dios.
Tú puedes pasar toda tu vida haciendo buenas obras. Eso no te va a entrar al reino de Dios. La Biblia nos lo dice, Efesios 2:9, no por obras, hablando de la salvación, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:9. Y en Tito capítulo 3 versículo 5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora, ¿sabe por qué las buenas obras no te dan entrada al reino de Dios? ¿Sabe por qué? Y que los que confían en sus buenas obras siguen perdidos, y que si pasan de este mundo confiándose en sus buenas obras se pierden, porque lo que no te deja entrar al reino de Dios es tu pecado. Tu pecado. Y no puedes decir que no has pecado, porque serías un gran mentiroso. No puedes decir que nunca has pecado, serías el mentiroso más grande de esta tierra, porque la Biblia dice que todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, todos pecaron. Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la Biblia nos dice, escritura tras escritura, de la culpabilidad del hombre, que el hombre es un esclavo al pecado, pecaminoso, que anda y que hace el mal, que ha torcido su camino, algunos más que otros. Otros tienden a hacer lo bueno, pero con todo han pecado, y ese pecado es lo que te destituye de la gloria de Dios. Y déjame darte la noticia, las buenas obras no quitan, no borran tu pecado, eso no lo borra. Lo mismo que ser religioso no borra tu pecado. Entonces la puerta de las buenas obras tampoco sirve para salvación, porque estamos hablando en cuanto a la salvación de tu alma. El mérito propio, la puerta, otra puerta, la puerta del mérito propio, que se piensa la persona que él es bueno, que él no le hace mal a nadie. Y esta clase de personas que piensan que porque lo bueno que ellos son, se tienen merecido el cielo, y están engañándose a sí mismos. No hay ni uno bueno sino Dios, dijo el Señor. Todos han pecado. El que se piensa que es tan sumamente bueno y que tiene el cielo merecido por mérito propio, está engañando su alma, va en camino de perdición. Entonces esas puertas de buenas obras, de mérito propio, de ser religioso porque pertenece a una congregación, que por eso se tiene merecida la salvación y es por eso que va a entrar en el reino, están equivocados, engañados, están engañando su corazón y están perdidos. La única manera para entrar al reino de Dios es puerta número 1, y la única puerta, Jesucristo. La única puerta de salvación. Por eso Pablo y Silas
le dijeron al carcelero en Filipo, cuando él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, o le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, ¿por qué es que en Jesucristo somos salvos? Porque el hombre está bajo una sentencia de muerte por haber pecado. Y esa sentencia no la quita el pecado, él no la quita las buenas obras. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, Romanos 6:23. Ezequiel 18:4 dijo el Señor, el alma del Padre es mía y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Romanos 5:16 dice que la sentencia vino, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Adán y Eva, un solo pecado los sacó del huerto. Quedaron bajo un juicio, bajo una condena. El hombre por haber pecado se acarrea un juicio de maldición, de condenación, un juicio de muerte sobre su alma, un juicio de destrucción. Y el único que puede quitar ese juicio de sobre tu cabeza es Jesucristo. Él vino a quitar el juicio de nuestra cabeza, de sobre nuestra alma. Pero vino a quitarlo sin pasar por alto la justicia de Dios. Él no solamente dijo los perdono, porque hubiera pasado por alto su justicia que demandaba la condena y el castigo al pecador. ¿Cómo nos iba a pasar por alto la justicia de Dios? Él llevaría el castigo. Él llevaría el juicio. Él llevaría la condena. Él sufriría el juicio, el justo juicio de Dios que nosotros merecíamos. Lo sufriría a favor nuestro. Profetizado en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido curados. Él llevaría nuestra sentencia. Pedro luego escribiría en 1 Pedro 3:18, el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Sí, Él llevó nuestro castigo, Él llevó nuestra sentencia, Él llevó nuestro juicio. Y ese es el mensaje del Evangelio de la paz. El mensaje del Evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que hacemos la paz con Dios es a través de Cristo. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. Jesucristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Nuestra sentencia de muerte cayó sobre Él. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24.
Él llevó mi sentencia. Él llevó mi juicio. Si Él llevó mi castigo, ya no lo tengo que llevar yo. Puedo ser declarado no culpable, absuelto, porque Cristo pagó por mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero entonces yo tengo que creer en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. La salvación es por fe. Y la fe le cree a Dios. Y la fe toma acción. Porque la Biblia dice que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque si somos solamente oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Santiago 2:19 dice, porque aún los demonios creen y tiemblan. El solamente creer que Jesucristo existió no es la fe que salva, es la que viene del corazón, la que le cree, pero toma acción, le cree, por tanto le sigue en este mundo y obedece la voz del buen pastor, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a abandonar el pecado, que nos llama a tomar la cruz y seguirle, que nos llama a una nueva vida. Es la fe que produce una acción, la que nos salva. Fe en Jesucristo, en otras palabras, la fe que oye su voz, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Es la fe que oye su voz y le sigue, porque de nada aprovecha oír la palabra si no viene acompañada de fe en los que la oyen. Es la fe que oye su voz y le sigue. Es la fe que oye su voz, toma su cruz, se niega a sí mismo y le sigue. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que nos abre la puerta al reino celestial. La fe que tiene una acción. La fe que abandona el pecado, porque el Señor dijo, si no os arrepentís todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. La fe que se convierte de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hoy es el día de salvación, como clamaron los profetas, que todos los que habrían de creer en Él, es decir, en Jesucristo, recibirían perdón de pecados en su nombre. Hechos capítulo 10, versículo 43. Hoy es el día de salvación. Hoy entra por la puerta de salvación que es Jesucristo. No hay puerta número 1, 2, 3 o 4. Solo hay una única puerta, Jesús. No hay más puertas. Pedro dijo en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo hay un nombre dado bajo el cielo, Jesús, el que llevó tu pecado y el mío.
el que llevó nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos sanados, somos curados, somos salvos por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, la sangre que limpia nuestro pecado. Como dice 1 Juan 1:7, la sangre de nuestra redención. Efesios 1:7, la sangre que lava nuestras ropas y las emblanquece. Apocalipsis 7:14, la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20, es la sangre de nuestra eterna redención, como dice en Hebreos capítulo 9. Debes por la fe pedirle al Señor que te limpie con su sangre de todo pecado y empezar a caminar con Cristo. La fe produce acción, la fe produce obediencia. Bien, si quieres entregar tu vida a Jesús, si quieres recibirle como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro, el Señor está aquí. El Señor escucha tu voz. El ojo que todo lo ve, te ve. Y los oídos que todo lo oyen, te escuchan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice Romanos 10:13. Bien, dile así al Señor. Si quieres coronarle hoy como tu Señor y Salvador, dile así: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador. Que he hecho lo malo. Delante de tus ojos. Y que la salvación de mi alma. Solo está en ti. Que tú llevaste mi pecado. O mis pecados. Tú llevaste mi culpa. Tú sufriste mi sentencia. En la cruz del Calvario. Y derramaste tu sangre. Para el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste triunfante. Al tercer día. Y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Y quiero empezar a caminar contigo. Quiero que me des una nueva vida. Por eso hoy te recibo en mi vida. Como mi Señor, como mi Dios, y como mi Salvador. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida. Y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás. Y a los poderes de las tinieblas. Que estén operando en mi vida. Y someto hoy mi vida. Y la rindo a ti. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo. Y cambia mi corazón. Cambia mi vida. Dame un corazón que te ame. Y que te siga. Y que te obedezca. Gracias, Padre bueno. Por haber enviado a tu Hijo al mundo. Para salvarme. Para rescatarme. De este presente siglo malo. Y para darme tu salvación. Tu perdón. Y tu regalo de vida eterna. Hoy lo recibo. A través de la fe. En tu Hijo Jesucristo. Y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias. Por la salvación de mi alma. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones.
Hoy tu nombre es escrito en el libro de la vida. Hoy vienes a ser parte del rebaño de Dios, de sus ovejas. Hazte bautizar en las aguas, encuéntrate en una iglesia cristiana. Apártate de la idolatría y de los ídolos, porque es un pecado que lleva al infierno, la Biblia lo dice. Apocalipsis 21:8. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomiendo o les recomendamos las iglesias evangélicas, trinitarias, o sea que crean en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, o las iglesias bautistas. Habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas, que es un mandamiento del Señor para el que cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo el Señor. Bien, que Dios te bendiga.